Estimados hermanos, qué lindo que hoy, en esta noche, podemos estudiar su palabra. Continuamos con nuestro estudio de Efesios. Quiero que, por favor, me acompañen a Efesios capítulo 4. La semana pasada empezamos este capítulo, leímos el primer capítulo el capítulo 4 de Efesios. Dijimos que esta sección tiene que ver con nuestra conducta en base a quienes somos en Cristo Jesús. Sí. Y antes de que empecemos con lo que nos toca en esta noche, quisiera que recordemos algo muy importante. La carta a los Efesios no fue simplemente escrito a una sola iglesia, sino fue escrito a varias iglesias en Galacia, ¿sí? En la zona donde estaba Éfeso, ¿no? En Asia Menor. Ahora, esta carta también se aplica a cada iglesia local a nivel mundial porque habla acerca de la iglesia de Jesucristo como tal. No solamente la iglesia local, sino la iglesia universal. Pero en esta sección del capítulo 4 en adelante, habla de cómo nosotros, en base a quiénes somos en Cristo Jesús, de las riquezas en Cristo que tenemos, cómo podemos vivir o cómo debemos vivir basados en la verdad, y eso se aplica en el contexto de la iglesia local, ¿ya? El día de hoy vamos a revisar los versículos del 4 hasta el 6 del capítulo 4. Entonces, que Dios nos guíe y nos dirija a Él, ¿ok? Padre Santo, te doy gracias en esta noche por el tiempo que tenemos para estudiar tu palabra. Oro por mis hermanos que están conectados estudiando tu palabra el día de hoy. Señor, te necesitamos para ver las cosas como tú las ves. Oro por las iglesias tanto en la ciudad aquí en Cuenca como las iglesias a nivel mundial, que formamos parte de la Iglesia Universal, Señor. Todos los creyentes que hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu Santo, formamos parte de la iglesia, Señor. Y te pido, mi Dios, porque podamos vivir basados en lo que somos en ti, Señor, por el poder de tu fuerza, del Espíritu Santo, controlando nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis amados hermanos, voy a empezar leyendo desde el versículo 1, aunque en esta noche vamos a enfocarnos simplemente en los versículos del 4 hasta el 6. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora, mis amados hermanos, algo que es necesario que recordemos es que ciertas palabras nos ayudan a nosotros a tener un mejor entendimiento de esto. Y, em, por ejemplo, el diccionario de la lengua española dice que la palabra solícito tiene que ver con el que actúa con diligencia y cuidado, en especial para hacer una cosa que una persona pide o manda. Y esto es muy importante porque Pablo, al escribir esta carta, por el poder del Espíritu Santo, él empieza diciendo en este capítulo, yo preso en el Señor, y en el comienzo de la carta en sí, él mismo se llama apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, enviado de él para hacer la voluntad de Dios. Eh, Muchas otras de las cartas de Pablo, él se pone como apóstol
pero también como siervo o como esclavo del Señor Jesucristo, alguien que hace la voluntad, que no está con su propia agenda, sino dependiendo en el Padre. Ya, ahora, como creyentes, este capítulo 4 nos manda a nosotros, por quienes somos, a vivir o hacer lo que Dios nos pide con solicitud, con, con, con una urgencia por lo que Él ha pedido. Y eso tiene que ver con la voluntad de Dios para nuestras vidas, que es reflejar la vida de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Y eso tiene que ver con confiar en la verdad, con confiar en la palabra de Dios día a día. Entonces, Pablo les dice esto, ¿no? Les ruego que andéis. Y ese andéis ya hablamos nosotros, ya dijimos que tiene que ver con un comportamiento dentro de la voluntad de Dios, o sea, caminar dentro de la esfera o dentro del perímetro de lo que Dios quiere. No estábamos hablando acerca de de tener un activismo religioso en nuestras vidas, sino de un descanso en la voluntad de Él, una confianza en Él que nos permite por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas de que eh, nos enseña, nos capacita para vivir la vida cristiana y también nos da las fuerzas. Nosotros, hermanos amados, vamos a botar la toalla cuando estamos andando en nuestras propias fuerzas. Pero cuando es la voluntad de Dios, es por el poder de Él. Él en nosotros no se cansa, Él en nosotros eh, es humilde y eso quiere decir que confía solamente en Dios. ¿Sí? El diccionario bíblico dice en cuanto a la humildad, el que confía solamente en Dios. Y esa humildad no tiene que ver con falta de recursos. ¿Sí? Mal hemos denominado a muchas personas que porque no tienen dinero son humildes y no es así. La humildad tiene que ver con una actitud, ¿sí? Una actitud de confianza en Dios, en el lugar correcto, ¿sí? Alguien que da preferencia a los demás, que pone a un lado su propio prestigio para cuidar de otros. Por ejemplo, miren conmigo 2 de Timoteo 2:25, y esto nos va a ayudar porque lo que vamos a ver el día de hoy es que estamos unidos por la obra de Jesucristo y tenemos varias cosas en común. En realidad, del capítulo 4, el versículo 4 al 6, vemos que hay 7 cosas que tenemos en común por ser creyentes, por haber nacido de nuevo. Y esto es muy importante dentro de la iglesia, porque si vamos a ir por nuestro propio pensamiento, uno dice, a mí me gusta esto, a mí no me gusta esto. Y ahí no hay unión. La única unidad que podemos tener es en Cristo Jesús, en la obra terminada de Él. Ahora, quería leerles a ustedes para ver lo que es la humildad en 2 de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 25. Dice lo siguiente: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ahora, la humildad y la mansedumbre que están ligadas en este versículo 4 perdón, en este versículo 2 o 1 me parece que, a ver, voy a revisar bien. Sí, en el versículo 2 de Efesios 4 es muy importante porque tanto la humildad que busca hacer las cosas para agradar a Dios, que pone como primer lugar a Dios y en segundo uno mismo, también interactúa con otros, pero basado en la verdad, no se mueve de la verdad y lo hace con mansedumbre. Ahora, la mansedumbre no es
algo débil, sino más bien es un poder controlado que Dios utiliza en el creyente para compartir con otros. Y segunda de Timoteo nos muestra esto cuando Pablo le manda a Timoteo que con mansedumbre corrija a los que están en error. Y esa mansedumbre habla acerca del fruto del Espíritu Santo en su vida para compartir con otras personas. Por eso dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Sí, así debía ser la actitud de Timoteo, así debe ser la actitud de la iglesia, de los creyentes, en cuanto a la unidad que tenemos los unos con los otros, dice, con toda humildad, humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El amor también, uno de las gracias, del fruto del Espíritu Santo, habla acerca de la vida resucitada de Jesucristo en nosotros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sí, y la paz también es algo que produce el Señor en nuestras vidas por el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, todas estas palabras son mencionadas en estos versículos y habla de Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Sin embargo, la única manera para que nosotros podamos vivir así, aquí en esta tierra, colaborar los unos con los otros en la iglesia con un propósito, y el propósito es hacer la voluntad de Dios, es cuando estamos viendo al mismo lugar. Y eso tiene que ver con nuestro Dios Todopoderoso, descansando en quienes somos en Él. Por eso tan importante los capítulos del 1 al 3 que hemos visto de Efesios. Si no sabemos quiénes somos, si no vivimos por fe en base a la verdad, vamos a estar tratando de hacer nuestra propia voluntad y nos vamos a imaginar a nuestra propia manera de cómo vivir la vida cristiana. Y estoy seguro, porque así es la naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos, vamos a estar muy religiosos, muy legalistas, poniéndonos cargas los unos a los otros, poniendo cargas sobre nosotros mismos, cosas que Dios no pide. Lo único que Él nos pide es que creamos a su palabra, que descansemos en quienes somos en Cristo Jesús. Y eso tiene que ver como resultado de confiar en lo que Él ha dicho. Entonces, la unidad que nosotros tenemos tiene que ver con 7 cosas que nos unen, 7 cosas que nos hacen a nosotros o que demuestra que somos uno en Cristo y miembros del cuerpo de Cristo al ser parte de la iglesia. ¿Ok? Entonces, miren el versículo 4, dice un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo, y esto de un cuerpo ah, habla acerca de un fundamento doctrinal en nuestras vidas, ¿sí? Los capítulos del 1 al 3 de Efesios son de mucha importancia porque nos muestran quiénes somos, ¿sí? Las riquezas que tenemos en Cristo Jesús no son para alguien que no es creyente, no es para alguien que no ha nacido de nuevo, es para los que han nacido de nuevo, los que tienen el Espíritu Santo, que ahora forman parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Un cuerpo, ¿sí? Cada creyente, es decir, cada persona que ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo, forma parte de la iglesia. Ahora, formamos parte de la Iglesia Universal y dependiendo de dónde vivamos, formamos parte de la iglesia local que se reúne en una situación geográfica específica. ¿Sí? Por ejemplo, en IGB Cuenca nos reunimos en la ciudad de Cuenca, Ecuador, y es aquí donde interactuamos. Por eso tan importante el entender que el ser parte de la iglesia de Jesucristo no tiene que ver con ser un cristiano solitario, alguien que ha entendido, que ha visto de esa manera,
no ha entendido la verdad, no está viendo las cosas como Dios las ve. Pero cuando nosotros vemos esto de un cuerpo, hablamos acerca del cuerpo de Cristo, que cada creyente forma parte o es miembro, un miembro, tenemos varios miembros dentro del cuerpo que están unidos, y la unión tenemos es porque formamos parte del cuerpo de Cristo. Primero a los Corintios capítulo 12, del 12 al 31, da una explicación de esto que si usted ha estado estudiando con nosotros los días domingos, que estamos estudiando Sabios en Cristo a las 10 de la mañana, puede recordar esto. Y quiero leerles primero a los Corintios capítulo 12, de los versículos 12 al 31 de este capítulo, porque nos enseñan quiénes somos en Cristo Jesús y para qué hemos sido puestos dentro del cuerpo. Entonces, dice lo siguiente, primero a los Corintios, capítulo 12, del 12 al 31, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Sí? Y si dijera la oreja, por qué no soy ojo y no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, soberanamente. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó en el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y ese camino más excelente es el que estamos viendo o el que hemos visto estas dos últimas semanas en el capítulo 13 de la vida en el dependencia del Espíritu Santo, que produce el amor, que une todo esto para que vivamos por el poder del Espíritu Santo y ayudarnos o servirnos los unos a los otros para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? En el capítulo 12 de Primera de los Corintios, recuerdan que estaba Pablo corrigiendo errores. ¿Sí? Ya no existen varios de estos dones porque ya la escritura está completa. Pero lo que sí existe es que somos miembros del cuerpo de Cristo unidos por la obra de Él.
¿ya? Y es solamente por Él que estamos unidos, ¿sí? Cuando hay diferencias doctrinales, si es que no vemos como ve la Biblia, no podemos estar juntos, pero eso no cambia. Sí, no estamos juntos por la carne, por el egocentrismo, pero Dios en su sabiduría ha puesto a cada creyente dentro del cuerpo de Cristo, sí, en base a su palabra, no a los criterios nuestros o a la religiosidad nuestra. Otra de las cosas que nos une como creyentes en la iglesia es que tenemos un mismo espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo que mora en cada creyente. ¿Sí? Miren conmigo esto. Si usted no ha nacido de nuevo, no forma parte de la iglesia. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no forma parte de la iglesia. Y el Espíritu Santo lo recibimos el momento en que creímos, el momento que nacimos de nuevo, el momento que, que creímos a la verdad, que creímos a lo que dice su palabra, que somos pecadores y que Cristo pagó por nuestros pecados con su propia vida en la cruz. Ahí Dios juzgó el pecado suyo y mío, y Cristo Jesús fue aceptado por el Padre como el pago por nuestro pecado. Por Él somos salvos, por Él tenemos vida, por Él ahora recibimos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, como dice Efesios 1:3. Por Él ahora somos miembros de la familia de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, y es el Espíritu Santo que el mismo Espíritu, si no son varios, es de uno solo, el Dios Todopoderoso, la tercera persona de la Trinidad, que mora ahora, que habita, que hace su habitación en cada creyente que ha nacido de nuevo. Entonces, Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Fuimos sellados mostrando que somos de él. Y eso es lo que nos hace eh, creyentes, cristianos. ¿Sí? Cristiano no es alguien de nombre o el que se pone una camiseta o un título o que pone un sticker atrás de su vehículo, ¿sí? Sino alguien que tiene el Espíritu Santo, ¿ya? Y eso nos une a cada creyente, por eso somos parte del cuerpo de Cristo. El problema hoy en día es que como no se estudia la palabra de Dios, no hay un énfasis en lo que dice la palabra, sino en el comportamiento, en la conducta de las personas, en cómo hablan. Y conozco muchas personas que hablan muy bonito, se repiten versículos, pero dudo mucho de que hayan nacido de nuevo. Sí, porque al ver lo que dice la Escritura, nunca creyeron, nunca confiaron en él, sino todo están haciéndolo por sus fuerzas. Por eso es muy importante el que estudiemos su palabra y el que veamos a la luz de las Escrituras la verdad. Dios nos mandó a ser discípulos y para ser un discípulo primero es necesario nacer de nuevo y ir creciendo en el conocimiento de Él, en el descanso en su palabra, en la confianza en Él. No podemos confiar en nuestro Dios si no hemos nacido de nuevo, si no le conocemos, si somos enemigos de Él. El Espíritu Santo nos abrió el entendimiento, nos trajo, nos arrastró a Él para que creamos. Y el momento que creímos, vino a morar en nuestro ser. Ahora, mis amados hermanos, hay otra cosa que nos une como creyentes y es que tenemos una misma esperanza de vuestra vocación. Dice aquí en Efesios capítulo 4, dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué es esto de una misma esperanza de vuestra vocación? Se refiere a que como creyentes tenemos una esperanza de que
Aquí en esta tierra solo somos peregrinos, solo somos aves de paso nada más. No vinimos, no estamos aquí para hacer aquí nuestra morada, sino que nuestra ciudadanía es una ciudadanía celestial de los cielos. Y aquí vamos a estar hasta que muramos o, si es que estamos vivos, hasta que el Señor regrese por la iglesia en los cielos, cuando se produce el arrebato, y ahí estaremos con el Señor para siempre. Pero es la misma esperanza que tenemos todos los creyentes. Esa es nuestra esperanza aquí en esta tierra. Nuestra esperanza no está en las circunstancias, no está en la salud, no está ni siquiera en la prosperidad económica. Está en Dios. Está en que al ver lo que Él ha hecho, eh, al ver la obra de Jesucristo, al ver diariamente lo que le interesa a Él, uno se renueva o renueva su manera de pensar por la palabra de Dios. Sí, más adelante en Efesios capítulo 4, el versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y eso es apropiarnos de lo que somos en Cristo Jesús, de quienes somos ahora en Cristo, que estamos unidos por Él a una misma esperanza. Hemos sido llamados por Dios para hacer aquí su voluntad y no nos ha dejado que hagamos en nuestras propias fuerzas, sino que nos ha dado el Espíritu Santo para poder hacerlo. ¿Sí? Otra cosa que nos une es un Señor, ¿ok? La palabra Señor es muy importante que nosotros sepamos de qué tiene que ver, porque Señor tiene que ver con dueño, soberano, el que manda, el que dirige. Esta palabra Señor tiene mejor entendimiento cuando nosotros vemos a la luz de lo que era un esclavo. Sí, un esclavo tenía un señor o un amo y ese amo dictaba o decía lo que debía hacer. Resulta que antes de conocer al Señor Jesucristo, nosotros éramos esclavos del pecado, el pecado era nuestro amo, ¿sí? Pero cuando nacimos de nuevo, cuando Jesucristo pagó con su sangre por nuestro rescate, nos compró con su vida, nos compró con la obra de Él en la cruz para ser de Él. Y pasamos a ser de Dios, quien es ahora nuestro amo. El Señor Jesucristo, aunque es también nuestro hermano mayor, también es nuestro amo, el que manda. Esa es la unión que tenemos ahora en Cristo Jesús. Ahora, el problema nuestro, mis amados hermanos, es que en la carne, al ver las cosas, no por fe, no por confianza en la palabra de Dios, no por ver la vida a la luz de la verdad, no por confianza en el Señor Jesucristo, estamos viendo la vida por una manera egocéntrica o viendo la vida de una manera mundana, en Adán, no en Cristo Jesús, en la carne, y la carne no se somete a Dios. Por eso Dios la crucificó. Y también la carne no puede someterse a Dios porque es esclava del pecado. ¿Ya? Ahora, nosotros fuimos librados de eso, fuimos sacados de Adán para ser puestos en Cristo. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Entonces, un solo Señor. Si todos viéramos la vida de esta manera, eh, ¿cuánto podríamos hacer cuando sabemos lo que Él dice? Pero el problema es que cuando no vemos a la luz de la voluntad de Dios, cada uno tiene su propio criterio. Y ahí existe divisiones. Recuerda lo que pasó con los corintios. Las divisiones era uno de los problemas serios a los cuales Pablo se dirigió para corregirlos, ¿sí? Y era porque estaban en la carne.
Entonces, de la misma manera, lo que nos une a nosotros es un Señor. Y entiendes o crees eso, el que manda es Él y eres esclavo del Señor Jesucristo. Ahora, si no sabes quién es Él, vas a tener temor porque no le conoces. Pero al conocer quién es nuestro Dios, soberano, bueno, misericordioso, no tienes por qué temer, sino más bien estás feliz de que Él sea nuestro amo. Como Pablo decía, preso en el Señor, siervo del Señor Jesucristo, siervo de Dios, para hacer su voluntad. ¿Ya? Otra de las cosas, ya hemos visto 4 de las 7 cosas que nos unen por ser parte de la iglesia y por lo cual debemos vivir, es una sola fe. Miren aquí en Efesios capítulo 4, el versículo 5 dice, un Señor, una fe. Y esto de una fe habla de la palabra dada a la iglesia. ¿Sí? No se trata de irme inventando lo que dice o poner extra, aumentar, no, sino a lo que ha sido dado por el Espíritu Santo para que nosotros tengamos. La palabra de Dios es la autoridad para nuestras vidas. Esto es lo que ha sido dado. Esa es la unidad que nosotros tenemos. Entonces, miren lo que dice 2 de Timoteo 2:2, y aquí tiene que ver con el alimentarnos cada uno, el crecer mutuamente, el buscar compartir con otros dentro del contexto de la iglesia y ver al mismo lugar. Y tiene que ver esto con conocer a nuestro Dios Todopoderoso, lo que Él ha hecho, quiénes somos en Cristo. Dice 2 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esto tiene que ver con el hacer discípulos al estilo de Jesucristo. Hombres fieles tiene que ver con hombres llenos de fe, hombres que caminan en dependencia de Dios, hombres que ven la vida por el Espíritu Santo en cuanto a la verdad, no en nuestras propias fuerzas, mis amados hermanos. En base a la verdad, en base a lo que Él es. Eso es la vida cristiana, eso es lo que es la iglesia hoy en día. Y por esa razón tenemos una unión. Ahora, dos cosas más. Quiero ver la sexta cosa que nos une en estos versículos. Recuerden, estamos en Efesios capítulo 4, versículo 5. Una fe, un Señor, una fe, un bautismo. Este bautismo habla acerca del bautismo del Espíritu Santo, que sucedió el momento exacto que creímos. En ese momento fuimos bautizados con el Espíritu Santo. No es algo que nosotros tenemos que buscar repetirlo, porque pasó el momento que creímos. Em, En ese momento fuimos puestos en la familia de Dios. En ese momento, cuando el Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas, cuando fuimos sellados con el Espíritu Santo, es que nacimos de nuevo y ahora el Espíritu Santo mora en el creyente. Recuerden, el Espíritu Santo no está en los no creyentes. Nuestra unión es porque tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, es decir, por haber nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, no es parte de la iglesia, pero la persona que cree nace de nuevo y tiene el Espíritu Santo y ahora forma parte de la iglesia de Jesucristo y participa en la iglesia local para hacer la voluntad de Dios. El bautismo del Espíritu. ¿Quién pone al pecador perdonado en el cuerpo de Cristo en el momento de la conversión? Eso es lo que pasa. En el momento que creímos, en ese instante, por el poder del Espíritu Santo, fuimos puestos ahí y tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso habla de un solo bautismo. Miren conmigo, 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 13. 1 Corintios 12 y el verso 13.
Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es el momento que creímos que fuimos salvos, que el Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas. Dios, en su soberanía, mandó al Espíritu Santo para que nos muestre la necesidad de Él, nos muestre lo que Cristo hizo y, y nos muestre la verdad. Y al creer, vino a morar en nuestras vidas, al creer en la obra de Jesucristo, al creer en la verdad, que somos pecadores separados de Él, esclavos del pecado, pero que Cristo Jesús pagó por nuestros pecados. ¿Sí? Y ahí nos hizo ser parte de la iglesia y tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? En el momento de la conversión, de que nacimos de nuevo, vino a morar en nosotros. Una cosa más, un solo Padre. No tenemos varios padres, sino un solo Padre celestial, el Dios Todopoderoso. Hijos del mismo Padre, formamos parte de la misma familia y eso habla acerca de la familia de Dios. Solamente cuando vemos la vida a la luz de la verdad y vemos que nuestra unidad es por lo que somos en Cristo Jesús, es que podemos compartir los unos con los otros para hacer la voluntad de Dios. Entonces, eh, tenemos un solo Padre para promover la unidad del Espíritu y esa unidad tiene que ver con recordar lo que nosotros somos, con ver la vida a la luz de la verdad y así comportarnos, así poder soportarnos los unos a los otros, como dice aquí en Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos no quiere decir dejar las cosas para mañana, sino hoy, en este momento, ahorita. A veces nosotros dejamos pasar, dejamos para el último lo que necesitamos hacerlo ahora. Y eso tiene que ver con la voluntad de Dios, conocerle a Él, buscar el tener compañerismo con otros creyentes, no un compañerismo para hacer lo que me da la gana, sino un compañerismo basado en Cristo Jesús. La única unión que nosotros tenemos es en Él. Y es en base a Él que podemos tener relación los unos con los otros. Sí. Hermanos amados, la próxima semana continuamos estudiando Efesios, ricos en Cristo, y ahora estamos viendo cómo, por lo que somos, debemos vivir la vida cristiana. ¿Ok? Saludos, hermanos amados, que tengan un buen resto de semana y una buena noche. Descansen.